Va 10 veces. Muy bien, pues buenas tardes. A ver, duro y aquí. Hace caso. Ahí está bien, ¿no? Pues buenas tardes a todo el mundo, gracias a Marco Tulio por la invitación. Yo vengo en calidad de chalán y camarógrafo y también comentarista de su novela, la cual me regaló. Somos amigos, somos compañeros de natación, entonces normalmente nos vemos con poca ropa, en carriles contiguos en la alberca y con gorras y lentes y todo. Entonces ahí entre las vueltas de repente platicamos acerca de literatura y demás, o de política mexicana o cualquier cosa, y a veces Yo te de sugiero, caricaturas, exactamente. yo le sugiero las caricaturas, pero nunca, nunca Yo le tomó digo a cuenta. todo que sí, pero nunca las hago. Y entonces en una de esas fue precisamente que surgió que había terminado su novela, había aparecido, me la regaló, entonces la empecé a leer. Y bueno, la fui leyendo muy despacio. Eh, Tengo una peculiaridad que no sé si sea compartida por muchos. Creo que es un defecto, pero a la vez, pues creo que así funciona. Que es que leo muchos libros al mismo tiempo. Entonces, los libros me tardo mucho en leerlos porque mientras estoy leyendo uno, estoy leyendo otros cuatro, cinco o más. Pero bueno, el caso es que lo fui leyendo poco a poco y me fue gustando cada vez más. Y entonces cada sábado que nos veíamos le iba comentando, ¿no? Lo primero que decía Marco Tulio es, ¿en qué página vas? Bueno, pues ya voy en la 100, ya voy en la 150, ya voy en la 200, ¿no? Y entonces iba comentando algunas cosas y poco a poco, además de comentarle a él, pues le fui comentando a mi esposa, le iba comentando a mi hermano cuando visitaba, que él también es escritor. Y bueno, hay cosas que me llamaron mucho la atención. En general, la novela me gustó mucho, me divirtió mucho y me interesó mucho también desde la perspectiva del escritor. Yo, además de hacer caricatura, también me gusta escribir. Normalmente todo lo que hago está confinado al asunto del humor, ¿no? Sin embargo, me gusta mucho el oficio del escritor y además me intriga mucho, ¿no? Con frecuencia me pregunto, ¿para qué escribir? ¿Por qué escribir? ¿Cómo escribir? Eh, Como caricaturista y integrante de una publicación de caricatura que se llama El Chamuco, nos invitan a muchas ferias de libro. Entonces voy a las ferias de libro, algunas como la FIL de Guadalajara, que está siempre atascada de gente, otras ferias chiquitas, y siempre me pregunto, ¿por qué hay tantas ferias de libro en un país en donde no hay lectores? O donde hay muy poquitos lectores, ¿no? Entonces siempre eso me daba vueltas, bueno, por qué hay todo esto alrededor de los libros cuando la gente que lee no es mucha, ¿no? Y dice, ¿por qué hay tantos escritores en México y en el mundo? ¿Y por qué se publican tantos libros, etcétera? ¿No? Como el porqué de la literatura y el porqué de escribir y también el porqué de leer. Entonces eso siempre está ahí como en mi mente, ¿no? Dando vueltas. Y curiosamente, la novela de la insaciabilidad me parece que en buena medida es una reflexión acerca de la literatura y de por qué escribir, ¿no? E incluso algo que es muy interesante, que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho, es que es una novela en donde dentro de la novela se está escribiendo una novela que probablemente es la misma novela que estamos leyendo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo un escritor está narrando su historia, ¿no? Que se supone que es la vida cotidiana y al mismo tiempo está convirtiéndola en una novela, ¿no? Entonces dije, esto está realmente muy interesante, ¿no? Eh, y bueno, es una historia divertida que también me llamó mucho la atención como son 400 y pico de páginas de una historia en la cual pues realmente no pasa gran cosa, ¿no? Es un personaje, tres o cuatro mujeres, dos o tres amigos que aparecen por ahí, eh, y pues es la relación de este personaje que se parece mucho a Marco Tulio, pero que no necesariamente es él, que se llama Ventura, y bueno, ya sabemos quiénes son estas mujeres, ya sabemos quién es él, ya sabemos más o menos la dinámica de los personajes, y sin embargo está tan bien contada que realmente esta interacción entre los personajes se vuelve algo muy divertido y de veras quieres saber qué más va a pasar,
¿no? Bueno, ¿qué va a pasar entre estos dos? ¿Y qué va a pasar con la muchachita? ¿Y qué va a pasar con el violín? Y, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo en ese pequeño universo, que quizás en otra situación hubiera requerido 100 páginas u 80, en esta, que son más de 400, realmente no hay desperdicio. O sea, la extensión de la novela era necesaria para contar lo que ahí se cuenta, pero está tan bien contada que te lleva a través de esas páginas sin ninguna penuria, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Entonces eso también me gustó mucho y estaba yo tratando de descifrar, bueno, ¿y cómo le hizo para hacer esto, ¿no? Bueno, todo esto me llevó a entender que realmente Marco Tulio domina el oficio de escribir novelas, ¿no? Eh, Le contaba desde el principio, le decía, oye, hay una cosa que realmente me gusta mucho y que iba yo buscando a lo largo de la novela, ¿no? Que ahorita le preguntaba, bueno, ¿esto qué es? ¿Es una metáfora o qué cosa es esto, no? Y son una serie de imágenes literarias muy ingeniosas, muy divertidas, ¿no? Que van como aderezando toda la novela, que como él bien me comentaba, ¿no? Proviene